Romanos capítulo 15, verso 4. Y dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo de Dios. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Lo primero que vamos a hacer es dar el concepto de Biblia. ¿Qué es Biblia o qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios, hermano. La Biblia es la palabra de Dios con la cual Él se comunica con cada uno de nosotros, con la cual Él se comunica con su pueblo, con la cual Él se comunica con la humanidad. La Biblia es la palabra de Dios, no contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Entonces, creemos, hermano, que la Biblia es la palabra de Dios, escrita con la cual Él se comunica con su pueblo, con la cual Él se comunica con su pueblo. En otras palabras, entonces, en la Biblia nosotros encontramos la palabra que Dios nos ha dado, las verdades que Dios quiere que la humanidad sepa, las verdades que Dios quiere que las personas o su pueblo, hermano, conozcan, para que se guíen por esas verdades, para que dirijan su vida por esas verdades, para que ellos atiendan o para que nosotros atendamos esas verdades de Dios y podamos entonces nosotros conducir nuestra vida. Por eso también entonces podemos decir que la Biblia es la regla de conducta y de vida del creyente. La Biblia es la regla de vida, la regla de conducta que todo creyente debe tener. En otras palabras, ella nos dice a cada uno de nosotros cómo debe ser nuestro comportamiento. La Biblia, encontramos en ella entonces la conducta, encontramos en ella la regla, encontramos en ella lo que Dios quiere y cómo Dios quiere que el hombre se conduzca aquí en esta vida. Alguien dijo en una oportunidad, Dios hizo el mundo y le dio cuerda, como un reloj de cuerda, y lo dejó andar solo. Pues no es así. Dios hizo el mundo y hoy en día aún Dios está, hermano, quiere conducir, hermano, a este mundo. ¿En qué sentido? Nos quiere dar a nosotros, a la humanidad, al hombre, el camino. Nos quiere dar a nosotros, el hombre, nos quiere dar la verdad. Nos quiere dar entonces vida eterna. Jesús, hermano, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En otras palabras, entonces, hermano, Dios hizo el mundo y Él dio un reglamento, dio, hermano, un manual de instrucción, que es la Biblia, para que nosotros podamos regir nuestra vida y caminar conforme a ese manual que Dios nos ha dado. Generalmente cuando compramos un instrumento nuevo o un electrodoméstico nuevo, él viene con un manual. Y el manual nos especifica sus características y nos dice cómo debe ser usado para poder prolongar la vida útil de ese electrodoméstico. Cuando nosotros no tomamos en cuenta lo que ese manual nos dice, los consejos que encontramos allí, sí, trabaja el electrodoméstico, pero su vida útil es muy corta. Su vida útil es corta, ¿por qué? Porque se le está dando mal uso, cómo tiene que usarse. Igualmente el hombre, hermano, ha dejado a Dios, ha dejado la orientación de Dios y ha querido caminar por sí solo. Ha querido dirigir su vida por sí solo y el resultado pues lo estamos viendo hoy. Un mundo cada día más en decadencia. Un mundo que a pesar que la tecnología ha avanzado, que la ciencia, hermano, ha avanzado, vemos un mundo cada día decayendo más y más. Un mundo con más problemas, un mundo con más pecado, un mundo cada día más lejos de Dios, sencillamente porque el hombre no ha tomado en cuenta lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Dice Romanos 15:4 que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza, para que a través de ella nosotros tengamos esperanza. Es decir, nosotros a través de la Escritura conocemos
a Dios. Y es lo que Dios desea para cada uno de nosotros, que podamos conocerle. Y Él nos dejó entonces su palabra para que a través de ella nosotros podamos conocer, hermano, la voluntad de Dios. Bien, pero muchas veces encontramos preguntas o encontramos personas atacando, hermano, la veracidad de la palabra. Y algunos dicen, no, la Biblia pues es un libro como cualquier otro libro, un libro que fue escrito por hombre, un libro que es igual que cualquier otro libro, porque es un libro más, son palabras, son letras, escritura que está allí. Otros dicen, bueno, el papel aguanta con todo lo que se le escriba. Pero esas son las intenciones para minimizar, hermano, o para quitar la veracidad, hermano, a la palabra del Señor. Y eso nosotros vamos a estudiar hoy, hermano. Vamos a ver por qué la Biblia es la palabra de Dios. Para ello vamos a estudiar tres conceptos: lo que es iluminación, lo que es inspiración y lo que es revelación en cuanto a las Escrituras. Comenzamos entonces con el concepto de inspiración. Se entiende por inspiración de las Sagradas Escrituras la influencia sobrenatural del Espíritu Santo ejercida sobre los escritores de la Biblia con el propósito de guiarlos a escribir la palabra de Dios sin mezcla de error. La inspiración. ¿Qué es la inspiración? El concepto de inspiración entonces nos dice que es la influencia del Espíritu Santo sobre los escritores bíblicos para que ellos escribiesen allí lo que Dios quería que se escribiese sin ningún error. La inspiración entonces, el Espíritu Santo trató con los escritores bíblicos para que se escribiese allí, hermano, la verdad de Dios sin ningún error, sin que haya error en la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos de inspiración, no debemos de tomar en cuenta, hermano, como la inspiración humana. Nosotros decimos que alguien está inspirado cuando es influenciado por la naturaleza. Los pintores, los artistas se inspiran, hermano, sobre la naturaleza y plasman en el cuadro o en la pintura lo que la naturaleza le está inspirando. Hay personas que se inspiran y pueden hacer, hermano, una canción. Otros pueden escribir algún libro con la inspiración humana. Pero esa inspiración, hermano, no está salva de errores. Esa inspiración no está, hermano, salva de errores que pueden estar presentes en las escrituras, o en alguna pintura, o en alguna canción. La inspiración de Dios, o la inspiración que Dios hizo, hermano, a los escritores a través del Espíritu Santo, les guardó precisamente de ese error, para que no cometieran o para que no escribieran allí, hermano, algo que no era verdad. Hoy en día, hermano, encontramos muchos errores doctrinales. Encontramos muchas personas, hermano, hablando como si Dios hubiese querido enseñar eso, y que son errores que están llevando, hermano, a la decadencia al mundo primeramente, y que están llevando también a la decadencia a la iglesia de Cristo. Cuando digo decadencia es que se está infiltrando mucha falsa doctrina, muchos errores doctrinales que no nos ayudan a nosotros a acercarnos a Dios. Al contrario, nos alejan, porque nos alejan del propósito de Dios, nos alejan de la palabra de Dios. Y habíamos dicho de que muchas veces nuestra filosofía o nuestro intelecto, nuestro yo, nuestras emociones, nuestros sentimientos ayudan a que esas falsas doctrinas puedan introducirse
y hacer un daño en el espíritu, hacer un daño allí en lo espiritual, porque toda falsa doctrina no nos lleva entonces a nosotros a acercarnos a Dios, al contrario, nos aleja del verdadero Dios, nos aleja del verdadero Dios. Amén, hermano. Entonces, la inspiración divina es la influencia que el Espíritu Santo hizo sobre los escritores bíblicos para guardarlo del error, para que se escribiese allí lo que Dios quería que se escribiera. Ahora, por esto, hermano, por esta inspiración, nosotros podemos decir con toda autoridad que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Podemos decir entonces que la Biblia no es un libro común y cualquiera, común y corriente, como cualquier otro libro, no, porque hay libros, sí, excepcionales, libros buenos en la literatura, libros, hermanos, que son, sus escrituras, sus mensajes son bellos humanamente. Pero la Biblia, hermano, sobrepasa todas aquellas cosas, sobrepasa, hermano, todos aquellos escritos. ¿Por qué? Porque allí está la inspiración de Dios, allí está la influencia del Espíritu Santo, hermano, sobre los escritores para que escribiesen ellos la verdadera palabra de Dios. Amén, hermano. Entonces, hermano, todo esto nos da a nosotros la autoridad para decir que la Biblia es la palabra inspirada de Dios por medio del cual Él se comunica con la humanidad. Tenemos la seguridad de que Dios, hermano, se comunica con el ser humano a través de su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra es inspirada por Él. Escrita por hombres, sí, pero Dios usó a esos escritores para escribir en ella lo que Él quería enseñarnos o quiere enseñarnos para nuestra edificación, para nuestro crecimiento. Por eso es que no tenemos, hermano, otro libro de consulta, no tenemos otro libro que podamos leer, hermano, que nos lleve a una transformación como lo hace la palabra del Señor cuando nosotros atendemos esa palabra, cuando atendemos ese mensaje, cuando atendemos esa enseñanza que Dios nos está dando. ¿Quieres que tu vida sea transformada? ¿Quieres que tu vida, hermano, sea transformada para bien? Simplemente escucha la palabra de Dios. Obedece los consejos o toma los consejos y dirige tu vida a través de esa enseñanza que Dios nos ha dado. ¿Quieres ser un verdadero creyente? Entonces sumérgete en la palabra de Dios, actívala en tu vida y camina conforme a su enseñanza. Amén. Ella es la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, con la cual Dios se comunica con su pueblo y por supuesto entonces también es la regla que Él nos ha dado o el manual de vida para que nuestra existencia aquí en la tierra, hermano, sea una existencia provechosa. Muchas veces, hermano, la persona muere y su existencia, hermano, no tuvo ningún provecho aquí en esta tierra. Y no tuvo ningún provecho, hermano, porque no dejó ningún legado bueno. Y el final, la Escritura dice, hermano, que su alma se pierde. Por eso que el Señor, hermano, cuando aquel hombre rico está diciendo, bueno, ¿qué haré? Tengo muchas riquezas. Y dice, ya sé, voy a construir unos graneros grandes y le diré a mi alma, alma mía, muchos bienes has acumulado. Y el Señor le dice, ¿qué vas a hacer con eso si tu alma la vas a perder? El alma es eterna, el espíritu es eterno. ¿Dónde queremos pasar la eternidad? Dependiendo de lo que nosotros hayamos tomado en consideración para dirigir nuestra vida, entonces, hermano, tendremos ese lugar donde vamos a pasar la eternidad. Un lugar de condenación o un lugar que Dios ha preparado, hermano, para
aquellas personas que han atendido o que atienden su palabra, su llamado. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y es por eso digo que muchas veces, hermano, el hombre muere y no tiene ningún provecho en esta vida, porque su alma se pierde. Su eternidad no va a ser una eternidad, hermano, donde podrá gozar de las bendiciones de Dios, sencillamente porque no tomó en cuenta lo que Dios nos habló en su palabra. Amén. En ella encontramos entonces, hermano, la verdad para que nosotros podamos tomar todas nuestras decisiones aquí en esta tierra. El Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios alumbra nuestro camino para que nosotros podamos ver por dónde vamos, para que nosotros podamos ver los tropiezos o las dificultades que podamos encontrar en el camino y poder, hermano, ver cómo pasar por encima de ella, porque Dios nos está dirigiendo, porque Dios nos está llevando, hermano, de su mano a través de su palabra. Muchas veces los cristianos tropiezan, muchas veces los cristianos se caen, y se caen y tropiezan, hermano, porque no han atendido el llamado de Dios. No han entendido que Dios, hermano, nos está dando a nosotros la dirección para que nosotros avancemos. Por eso es que nuestra lógica humana en el Señor no camina. Por eso es que cuando nosotros queremos andar, hermano, conforme a nuestra sabiduría humana, sin tomar en cuenta lo que Dios nos está diciendo, hermano, nos cuesta ser victoriosos, nos cuesta, hermano, ser transformados, nos cuesta, hermano, tener en nuestro corazón el gozo, la alegría, la paz que este mundo, hermano, no puede ofrecer. La paz que el mundo ofrece es una paz muy ficticia, es una paz, hermano, muy quebradiza, es una paz muy frágil, porque cuando llega el momento de la adversidad, se termina esa paz. Pero la paz que Dios ofrece, hermano, la paz que Dios nos está ofreciendo y le está ofreciendo al hombre, es una paz, hermano, fuerte, que a pesar que venga la circunstancia difícil, a pesar que venga, hermano, la dificultad, a pesar que venga el tropiezo, a pesar que venga, hermano, la adversidad, la paz continúa porque hay esperanza. Y esa esperanza la encontramos, hermano, en la palabra de Dios, en su promesa, en lo que Dios nos ha dicho, en lo que Dios nos ha enseñado, para que nosotros podamos avanzar y llegar hasta la meta que Él ha trazado para nosotros. Amén. De otra manera, el creyente no podrá llegar a la meta si no guarda, hermano, la palabra de Dios, si no atiende el llamado, si no acepta la dirección de Dios a través de la Escritura. Amén, hermano. Dios es bueno. Dios es bueno. Además de eso, hermano, dice en Juan, capítulo 5, verso 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que me oye la palabra, dice, no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. La Biblia es esa palabra de Dios que nos lleva entonces de la tierra al cielo. No hay otra forma. No hay otra manera que el hombre pueda llegar a la presencia de Dios, pueda llegar a las moradas celestiales, si no es a través, hermano, de las enseñanzas bíblicas, de la palabra inspirada por Dios para nosotros. Por eso entonces podemos decir que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, con la cual Él se comunica con el hombre para darnos a nosotros entonces esas verdades que nos van a conducir, hermano,
de la tierra hacia el cielo. Amén. Dios es bueno. La inspiración divina nos da la garantía de que la Biblia es la auténtica palabra de Dios dada a los hombres. La inspiración divina es la garantía, hermano. La inspiración que Dios, hermano, a través del Espíritu Santo hizo a través de cada uno de los escritores de la Biblia, nos da entonces a nosotros la seguridad, la garantía de que es la palabra de Dios. De que la Biblia es la palabra de Dios. Por eso es que nosotros no podemos dudar de la palabra de Dios. Amén, hermano. Dios es bueno. Dios es bueno. Veamos ahora los otros dos conceptos, el concepto de iluminación y el concepto de revelación, en comparación, hermano, o hablando de las Sagradas Escrituras. La iluminación. Así como el Espíritu Santo tuvo una influencia sobre los escritores para que ellos pudiesen escribir, la palabra de Dios, en la iluminación, hermano, el Espíritu Santo influye también sobre el escritor, influye también sobre el creyente para darnos entendimiento de la palabra de Dios. Para darnos entonces el entendimiento de la palabra de Dios. Esta iluminación, hermano, continúa hasta el día de hoy. La iluminación continúa porque Dios nos sigue dando a nosotros el entendimiento, nos sigue dando cuando nosotros podemos comprender lo que la Biblia dice. Entonces allí, hermano, estamos siendo iluminados para entender, para extraer, para poder, hermano, comprender las Sagradas Escrituras. En una ocasión escuché, hermano, a un profesional diciendo de que él leía las Escrituras, pero no la entendía. Una persona, hermano, con un nivel académico universitario, leía, hermano, la palabra del Señor y no la entendía. ¿Por qué? Porque necesita, hermano, la iluminación del Espíritu Santo para poder extraer o para poder entender lo que la palabra de Dios hace. Entonces, la iluminación, hermano, es la influencia del Espíritu Santo que hace que podamos comprender las Escrituras, que podamos entender la palabra de Dios, que podamos entender las verdades que Dios nos ha dejado. Amén. A veces, hermano, hay revelación y no hay iluminación. ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios, hermano, a veces revela algo, pero la persona no entiende lo que se le ha sido revelado. Vamos a buscar un ejemplo. En el libro de Daniel capítulo 12, 8 y 9, Dios le da a Daniel allí una visión, le da una revelación. Pero él dice entonces en el verso 8, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondiendo, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces podemos ver, hermano, que la iluminación es la acción o la influencia del Espíritu Santo sobre la persona para entender la palabra de Dios o para entender una revelación de Dios. Y la revelación entonces, hermano, es el acto o es la influencia que el Espíritu Santo hizo. Estamos hablando de la palabra, en este caso, la influencia que el Espíritu Santo, hermano, hizo sobre los escritores para revelarle, hermano, alguna verdad
para revelarle alguna verdad que quizás, hermano, por ningún otro medio ellos podían entenderla o podían, hermano, conseguirla. El mismo ejemplo de Daniel. Dios le dijo una palabra, hermano, le dio allí una revelación del tiempo de fin, que si Dios no se la da, si Dios no hace lo que, o se la dice, él por ningún medio hubiese podido entender, hermano, o hubiese podido escribir, o hubiese podido hablar sobre esas cosas. Por eso hoy en día muchas personas dicen, Dios me reveló algo nuevo de la Biblia. Pero muchas veces esas cosas que dicen no están conformes, hermano, a la palabra de Dios. Entonces no hay allí una revelación de parte de Dios. Todo lo que nosotros hagamos necesita estar avalado. Todo lo que nosotros digamos necesita estar avalado, hermano, por la palabra de Dios para que pueda ser edificado o para que podamos ser edificados a través de aquello. Como dice la Escritura, en los postreros tiempos, pues, apostatarán de la fe. Y muchas veces personas que están apostatando, hermano, de la fe, que están torciendo la palabra de Dios, incluyen la revelación y dice, Dios me reveló que esto era así. Y eso, hermano, si no lo pasamos por el filtro de la palabra, hace daño. Puede hacer mucho daño. Cuando el último libro de la Biblia se escribió, se cerró entonces la inspiración y se cerró la revelación concerniente a la palabra de Dios, a lo que Dios quería que se escribiera. Más adelante vamos a ver, hermano, que la Biblia no se le puede agregar ni se le puede quitar. Precisamente, hermano, porque la inspiración se cerró y la revelación que Dios, hermano, le dio al hombre, le dio a los escritores bíblicos para escribir y las enseñanzas que en ellas tenemos, también se cerró. Lo que continúa es la iluminación. La iluminación hoy en día está presente. Por eso nosotros podemos entender lo que dice la palabra del Señor. Y deberíamos orar al Señor siempre diciéndole, Señor, dame iluminación cuando lea tu palabra para poder comprenderla, para poder entenderla, para poder extraer de ella tus verdades, para poder extraer de ella lo que tú verdaderamente dices en ella. Amén, hermano. Entonces, la inspiración y la revelación en cuanto a la palabra del Señor, hermano, se cerró con la escritura bíblica, con el fin o con el último libro que se escribió de la Biblia. Pero la iluminación continúa. Hoy en día la iluminación continúa porque el Espíritu Santo nos sigue, hermano, dando la sabiduría y el entendimiento de la palabra de Dios.